bienvenidos al microencuentro a voces. ¡A voces! ¡A voces! ¡Chacho! ¿Dónde va? ¡A voces! ¿Te has enterado? ¿No? Hemos preparado un tremendo mejunje. ¡Ay, ay, 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 ay! Os voy a decir una cosa, ¿eh? Si me queréis irse. Escúchame, Paqui. ¿Tú te has enterado alguna vez que hace una computadora cuántica en un museo? Sí, eso, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es el código binario de una planta? ¿Y tú te has comido alguna ortiga alguna vez? ¿Sabrías decirme si hay vida en un museo más allá de las polillas y de los gusanos que la habitan? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pues si te lo has preguntado, acompáñame en este nuevo programa de microencuentro a voces que va a comenzar ahora mismo. Desde luego yo me voy para allá. ¡Ay! Esto no lo vayas a grabar, ¿eh? Que me he chocado, ¿eh? No lo grabes. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas, señores, señoras, todes, todas. Bueno, voy a parar. Estamos aquí, sí, otra vez, de nuevo, en un nuevo programa de microencuentro a voces. Y no precisamente a voces porque vayamos a dar muchas voces, sino porque esto es unas versiones originales en compañías siempre inesperadas. ¿Cómo que compañías? Pero, ¿qué estamos de repente? ¿En una compañía teatral? Ah, pues fantástico, porque es que yo soy Beatriz Solís, soy actriz. Sí, sí, bueno, ustedes ya me conocen, ¿no? Estoy aquí otra vez en la TDA presentando. Muy contenta, ¿eh? Quiero contarles que, bueno, que este programa va a tener unas pequeñas modificaciones. Antes conocíamos a muchas más personas, ¿no? Bueno, pues ahora en este programa únicamente vamos a estar con 4. Ellas son María PTQK, Juani Bermejo, Mamen García y Catalina Pulido. Todas ellas tienen algo que ver con el arte de la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque... Sí, sí, señoras, señores, estamos en la Semana de la Ciencia y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena. Quiero decirles que al principio va a haber una serie de entrevistas en las cuales vamos a poder conocerlas un poquito más y luego va a haber ese foro debate que tanto nos gusta a nosotras porque chicharreamos como la otra vez, sí, sí, con el microencuentro de residencias artísticas hablan las chicharras, pues igual, solo que al ser la Semana de la Ciencia esto se ha abierto un poco más y me gustaría decirles que se nos va a poder ver a través de muchos perfiles. Si ustedes y ustedes me lo permiten, me gustaría deciros quiénes son todos los que se van a conectar y a través de dónde ustedes nos van a poder ver. Hombre, por supuesto lo van a poder ver en la TLA, en la televisión de Alburquerque, y ella a su vez lo va a conectar en el canal de Facebook, que podéis verlo por ahí, y también lo va a compartir el perfil de Instagram y de Facebook de Microresidencias Artísticas. Pero luego hay un montón más, ¿eh? Escuchen, escuchen. Lo van a poder ver a través del perfil de Servicio de Difusión y Divulgación Científica de la Universidad de Extremadura, del perfil de Fundecic PCTEX, también, como no, evidentemente, de la UEX, sí, sí, la Universidad de Extremadura, del Instituto de la Juventud, del MEIAC. El MEIAC es el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que está en Badajoz, y seguimos para bingo, ¿eh? Es que esto no era aquí. Ay, disculpen, ¿eh? Bueno, seguimos con la ristra. A través de la UPAL, que es decir, la Universidad Popular de Alburquerque, la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de Lácara Los Baldíos, y ya, señores, ya me callo, ¿eh? Por último, el IES Castillo de Luna. ¿Hace falta que les diga lo que es el IES? Bueno, venga, vale. Es el Instituto de Enseñanza Secundaria de aquí, de Alburquerque. Un vasito de agua, por favor, que tengo que presentar el programa. No se vayan, quédense con nosotros, que vamos a comenzar. Mayday, 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 Air France 023 AV. We are on taxiway Alpha. We have a fumes on board. Request fire services. We maintain position.
Bueno, pues nuestra primera invitada se llama Mamen García Donoso. Además, es muy curioso porque Mamen García es una vecina de aquí, de Alburquerque. Y bueno, pues es nuestra primera compañera que está aquí con nosotros para comenzar esta primera parte de la sección de las entrevistas. Ella es una mujer que está detrás de un proyecto que se llama Herba Nostra, que es un proyecto de herbalismo y está ya aquí conectada con nosotros. Hola, Mamen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Sí? Aquí en esta tarde de lluvia, lo mejor que puedes hacer es estar aquí dentro haciendo una entrevista, ¿no? Porque el campo Exactamente. hoy no está para visitas. Aquí con nosotros. Vamos a empezar ahí en faena porque hay varias cosas que quiero que me cuentes, bueno, que nos cuentes a todos, que nos transmitas. Y la primera que quiero hacerte es, nos gustaría que nos explicases un poquito los conceptos de la etnobotánica y de la fitoterapia y bueno, pues ya de paso, cómo surgió tu interés por ellos y qué es lo que te ha llevado a desarrollarlos, ¿no? Y a llevarlos a tu práctica. Muy bien. Pues si te parece, te cuento un poco cómo llegué a ellos Por supuesto. y así te voy explicando de qué van estos temas, ¿no? Vale. Pues en principio mi primer contacto con las plantas fue a través de una formación que hice sobre permacultura, un poco huyendo de mi actividad en aquel momento de oficina, de desconexión total con la naturaleza. Y en aquella formación me entusiasmó mucho la visión que se tenía sobre las plantas y las distintas interacciones que se podían aplicar en la agricultura, dependiendo del uso de plantas aromáticas o no. Entonces, en ese momento quedé fascinada y tenía claro que quería hacer algo con respecto a eso Fue como una y revelación, decidí, ¿no? sí, fue totalmente, y decidí hacer una formación en fitoterapia. La fitoterapia es un término así un poco extraño, ¿no? Que parece bastante distante de la comprensión bueno, de la persona de a pie Ujú. y se refiere al uso medicinal de las plantas. Por eso a mí me gusta más usar el término herbalismo, que parece que es más cercano, ¿no? Pero las dos cosas significan exactamente lo mismo, ¿no? Es el uso de remedios naturales y sobre todo de plantas, aunque también se aplican hongos, que bueno, Oh, es de otro reino, pero también lo asimilamos a esta disciplina. Y fue en ese momento una decisión dura, porque yo en ese momento vivía en Berlín y tenía un trabajo muy estable, bien remunerado. Trabajaba como arquitecta, como ves, nada que ver con el tema botánico, súper alejado. pero fue una llamada, como tú dices, y la verdad es que aunque fue duro el romper, ¿no? con esa otra vida, con esa otra formación, a día de hoy no me arrepiento de ello. Y además recibo casi a diario una confirmación de que estoy haciendo lo correcto, porque cuando trabajaba como arquitecta no podía hablar con la misma pasión que hablo sobre las plantas de edificios o de arquitectos famosos, y ahora me puedo pasar horas y horas y bueno, eso se nota, ¿no? Cuando uno está detrás de lo que hace, y Total. creo que en ese sentido que fue una decisión, mm, quizás una locura, pero, pero muy, muy acertada. Lo importante es que tú te sientas mejor, al fin y al cabo. De Sí, eso se sí. trata. Y vale, dentro de todo esto, imagino que será un campo muy grande, pero ¿en qué te centras tú? ¿Dónde está tu interés? ¿Cuál es el motor que te mueve por dentro? Pues es difícil decir que me interesa más una disciplina que otra. No te he respondido antes a la pregunta de la etnobotánica, y la etnobotánica, bueno, son los usos en general que el ser humano ha dado de las plantas, y no solamente el uso medicinal, sino por ejemplo el uso tintorero, el uso para hacer mobiliario, cestería, Ujú. las tradiciones, los rituales que siempre han estado relacionados con las plantas. Y esa es una disciplina que me interesa mucho. También me interesa mucho la botánica, me interesa
mucho el uso de las yemas de los árboles, que es la gemoterapia, en fin, hay una gran variedad de disciplinas, pero si me tuviera que quedar con una de ellas, realmente no me quedaría con ninguna, sino me quedaría con el proceso, ¿vale? Te he liado ahí. No, 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 Y no, te he no. dicho lo que a mí me... No, no me has liado para Porque nada. el proceso es lo que a mí más me fascina del tipo de actividad que realizo hoy en día, ¿no? Porque es un proceso muy completo, o sea, desde la visita al campo, en donde te puedes pasar horas observando y fotografiando, la vuelta a casa con las hierbas que preparas y bueno, el estudio de campo, ¿no? De identificar esas plantas, de descubrir qué usos han tenido en la antigüedad, el investigar más allá con fuentes científicas y todo eso es fascinante, ¿no? Y es muy completo, o sea, con cada planta, con cada visita al campo, haces como una pequeña investigación y si tienes la suerte de contactar con un pastor o con alguien del campo que además te da una información preciosa sobre esos usos etnobotánicos y esas tradiciones, pues imagínate, estupendo, ¿no? O sea, que tengo para actividad para no aburrirme, vamos, hasta el infinito. Realmente lo que te realiza es el proceso, esa retroalimentación que se da, ¿no? Entre tú y la planta, que es lo realmente importante. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades o de proyectos, ¿no? son referencias para ti? ¿Cómo lo gestionas eso? Bueno, yo intento siempre este tipo de actividades, bueno, reflejarlo mucho en el entorno, ¿vale? Porque soy de la opinión que primero tenemos que reconocer lo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Eso, Exacto. o sea, evidentemente hay plantas fascinantes en otras latitudes del planeta que también las uso y también me interesan, pero creo que primero tenemos que empezar por el entorno, o sea, porque si desconocemos eso es como que nos falta parte de nuestra propia identidad, ¿no? Cuando Y dices aparte entorno, que perdón, cuando dices entorno, ¿te refieres aquí a, o sea, a lo que tenemos en al entorno Extremadura, a físico, al nuestro... entorno quizás a las cercanías, por ejemplo, de Alburquerque, ¿no? De Ajá, ir por las callejas o al entorno de wow. Extremadura, o sea, el buscar siempre un poco la flora autóctona y lo que crece alrededor. Y luego lo que también me ha gustado mucho y sigo teniendo en pie es el tema del ser autodidacta, ¿no? De ir creciendo y bueno, te he comentado que comencé la formación de Sí, fitoterapia por aquel entonces en Berlín, pero es una formación que dura toda la vida, ¿no? O sea, porque es un aprendizaje continuo y una retroalimentación, como tú has dicho, no solamente del entorno natural, sino pues de las personas que viven por aquí y que te van comentando pues anécdotas y historias que todavía se acuerdan, aunque se está perdiendo mucho. qué guay. Y bueno, esos son los puntos, digamos, en los que me voy acercando o aproximando a la disciplina que imparto. Tienes toda la vida por delante para completar, para completar Me tu faltan camino. vida, me faltan Te vida. falta vida, ¿no? Pero bueno, ya, pero puedes ir completando cada vez un poquito más de ese Sí, camino, de sí. ese proceso, que realmente Ujú. estamos como muy acostumbrados a llegar a un objetivo y no, hay que disfrutar del Sí, esto más proceso, bien del es trayecto. un camino, o sea, porque el objetivo, o sea, si te planteas el objetivo de conocer toda la flora de tu entorno, ¿no? O conocer todas las propiedades medicinales, pues evidentemente vas a fracasar desde el principio, pero el objetivo es más bien el proceso, ¿no? El camino, Eso es. que te enriquece mucho y para mí ha sido, desde luego, una gran ganancia el volver a estar en contacto con la naturaleza y con la gente, ¿no? Después de tener una actividad más de despacho, de reuniones, o sea, más cortado con relaciones más humanas, ¿no? Exacto. Más del ser, creo yo. Sí, sí. La última preguntita que te hago cortita. ¿Cuánto tiempo llevas más o menos investigando? ¿Cuándo decidiste dejar la arquitectura? Pues desde el 2013. ¡Wow! Ya Y son años. bueno, hace unos añitos, sí. Comencé de todas formas hace 3 o 4 años a atreverme con la formación, Ujú. con los paseos y los talleres.
Y sorprendentemente, a pesar de la coyuntura que hay con el clima político que tenemos y bueno, la situación de la pandemia, todavía hay mucha gente que está deseosa de campo y ahora, por ejemplo, tenemos unas actividades en relación al mes de la biosfera del Tajo Internacional, que están teniendo una acogida fabulosa. ¡Qué guay! Y bueno, aunque todavía nos apoyan en el tema de los cursos presenciales, evidentemente es un poquito más complicado ahora y por eso estoy ahora desde hace unos meses dedicándome a montar una escuela online, una plataforma donde en una semanita creo podré estrenar mi primer taller online que se titula La Botica Catarral. ¡Qué bueno! Donde quiero hacer llegar, bueno, pues a gente que no vive aquí cerca de mi entorno, ¿no? Pues remedios naturales y plantas medicinales aplicadas a catarros y gripes. Fíjate que... ¡Qué curioso! ¡Qué útil! Con lo que está cayendo ahora. Nos va a venir muy bien, yo creo. ¡Qué bien! Pues muchísimas gracias, Mamen, de verdad ha sido un verdadero placer y un privilegio haberte tenido aquí tan cerquita. Te veo ya mismo, en un ratito, con tus otras compañeras para que hablamos ese debate ahí y nos pongamos a hablar las unas con las otras. Así que no te vayas muy lejos. No. Aquí no me te quedo. vayas. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta ahora. Bueno, pues nuestra siguiente invitada es María Petecuca. María Petecuca es una vecina de Bilbao que es investigadora, curadora y que le interesan las intersecciones entre el arte y la cultura tecnocientífica. Además de todo esto, ella es coordinadora de proyectos con organizaciones e instituciones culturales. María, por favor, no puedes ser más completa, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. Soy muy incompleta, que sepas. Eso es fantástico, para eso te tenemos aquí. María, me gustaría preguntarte cómo surgió tu interés como comisaria en estos campos de la tecnología y de la ciencia. Que nos cuentes ahí un poquito. Bueno, siempre es difícil saber de dónde te viene el interés por algo, ¿no? Imagino. O sea, es una cosa medio psicológica de la conciencia, vete tú a saber. El caso es que yo empecé a trabajar en el campo del arte. Inmediatamente me interesaron mucho las cuestiones vinculadas con la tecnología. Esto eran principios de los 2000 y era la eclosión de Internet, ¿no? Wow. Entonces fue como una comunión entre mis intereses personales y mi trayectoria profesional que se fue hilando de una manera muy natural. Empecé sobre todo haciendo producción, que es todo lo que haces en cualquier tipo de proyecto para hacer que las cosas ocurran, ¿no? En la tele lo sabéis muy bien. Cuando a eso le sumas la parte más, digamos, discursiva o intelectual o de producción de sentido, pues ambas cosas juntas convergen en la curaduría, que es, o también se llama comisariado. A mí me gusta más hablar de curaduría porque remite a la palabra curar, de cuidar. Y que tiene que ver con acompañar procesos con artistas o procesos culturales desde el principio hasta el final, en todos sus aspectos, ¿no? Y bueno, pues mi campo de especialización es ese de la ciencia y la tecnología, pero que es muy, muy amplio y en función de los proyectos pues trabajo cuestiones distintas. Lo has sintetizado bastante bien, ¿eh? Lo has sintetizado muy, muy bien. Es difícil, pero... dentro de todo esto, que imagino que es súper denso y súper arduo, ¿cuál es tu motor de búsqueda? ¿Qué es lo interesante para ti? ¿Qué es lo que te mantiene, por así decirlo, activa, ¿no? Para tú seguir creciendo como persona y como amante de tu campo. Pues a mí me pasa que soy una persona muy curiosa. Me interesa todo, ¿no? Y eso es un sufrimiento. Es un sufrimiento porque, claro, nunca se acaba, ¿no? Nunca hay Pero fin. la parte buena es que la motivación tampoco se te acaba, ¿no? Ya. Entonces, claro, yo trato de hacer malabares para conseguir unir mis intereses con los nichos o posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? A veces es a través de proyectos que yo impulso y a veces son otras personas que saben en qué trabajo y
y me llaman, pero lo que me mantiene, digamos, motivada y despierta es que te tengo que decir que es todo. O sea, ahora mismo, remitirnos al temazo de este momento histórico que estamos viviendo, ¿cómo no interesarte por lo que está pasando, ¿no? Realmente creo que eso es algo... Que tiene una dimensión científica, una dimensión social muy grande, muy evidente, ¿no? Se nos ha hecho evidente. Evidente y palpable, ¿no? Y es algo que estamos viviendo. Te me has ido un poquito ahí, no te he escuchado bien el final, pero creo que estabas hablando de lo que nos está aconteciendo ahora, ¿no? Que creo que además para una persona como tú, es lo que tú dices, ¿no? Tiene que ser una bomba en tu cabeza y eso tiene que generar todo el rato un interés y un motor para tú seguir funcionando. Y al fin y al cabo creo que es lo que te mantiene viva, ¿no? En el camino de la búsqueda. Y es súper enriquecedor, tanto como para ti, como para tu proyecto personal de vida, ¿no? Entonces, muy guay que seas inquieta y que te interese todo. Lo que tanto el arte como la ciencia, que tienen muchas diferencias, pero yo precisamente trabajo en los cruces, es que son campos muy diversos, muy amplios, como todos los campos de saber o de práctica, ¿eh? Pero esos dos en particular están muy movidos, creo. Te encuentras a mucha gente pasional en ambos. El perfil del artista pasional es relativamente cierto, sí. Pero luego está el perfil de él o la científica pasional. También es un lugar donde encuentras a mucha gente que ama profundamente lo que hace y que tiene también esa curiosidad infinita. Y eso es, te hace levantarte todos los días y seguir buscando terrenos nuevos que explorar o en los que trabajar. Ambos tienen mucho que ver. El pasional lo vive igual de fuerte que el racional. A los dos les o sea, como que les encauza, ¿no? En un modelo de vida. Entonces, es genial haber encontrado esa sinergia. ¿Qué tipo de proyectos, de referencias tienes tú? ¿Qué tipo de proyectos has desarrollado? ¿Cuáles te gustaría desarrollar? No sé, ya que hemos comentado lo que nos está aconteciendo a la pandemia, quizá le estás dando vueltas a algo que te gustaría el día de mañana poder desarrollar, no sé. Pues mira, he traído aquí algunos cacharros que estoy en mi cocina, os voy a enseñar. Lo que me gustaría desarrollar es esto. A ver. Es Sicorax, Museo Invertido de Ciencias Naturales. Qué bueno. Entonces, sabéis que en todos los territorios en España se han creado un montón de museos y centros culturales en estas últimas 2 décadas. Muchos tienen un proyecto y otros no tienen un proyecto tan definido, incluso no tienen recursos para llenarlos de contenido. Casi todos tienen, sin embargo, bonitos edificios, ¿no? Pues mi museo pasa al revés. Un edificio, pero tengo un montón de conceptos, ¿no? Entonces, este museo, Sicorax, es el paraguas que yo tomo para meter dentro prácticamente todo lo que hago vinculado con ciencia y tecnología, ¿no? Entonces os voy a enseñar algunos proyectos. El primero fue es el catálogo final, fue una exposición y un programa de actividades que se llamó Soft Power con el tema de biotecnologías. Artistas y productores culturales que trabajan sobre las cuestiones de biotecnología. Biotecnología es desde la alimentación, los productos farmacéuticos, una buena parte de las innovaciones médicas implican biotecnología, son tecnologías sobre la materia viva, para resumir. Manipulación de semillas, prótesis, bueno, es un campo gigantesco. Yo venía de trabajar mucho con tecnologías y a través de la obra de ciertas artistas me empecé a dar cuenta de que tecnología no es solo el ordenador, también es esa semilla modificada. También es esa hormona que te tomas, por ejemplo, si estás entrando en la menopausia y el médico te la receta. ¿Te la impone? Tecnología también. Son tecnologías que se identifican como tales,
y que se meten mucho más en los cuerpos, se funden con los cuerpos y se meten mucho más en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto fue un proyecto de 2 años, a raíz de una invitación de una organización cultural, American, en Vitoria, que se desarrolló en diferentes equipamientos. Otro ejemplo de tipo de proyectos que hacen. Este es mi hit. Mi pequeño hit es, el título es Breve historia del pimiento para uso de la vida extraterrestre. Wow. ¿Qué pasa con los...? Este es un pimiento rojo que veis ahí, es un pimiento de la Tierra. ¿Sí? Y ese pimiento azul sería ese pimiento modificado para ser trasladado a una órbita extraterrestre y funcionar como un legado de la humanidad. Este libro parte de la hipótesis de que la especie humana va a acabar extinguiéndose. Es más un producto creativo, y por lo tanto lanzamos al espacio. Bueno, ya sabéis que hay ciertos, además en general, productos culturales como un Beatles y tal, para contar a las formas de vida extraterrestres lo que hemos sido los humanos, nuestra gran especie y tal. Entonces yo lanzo la hipótesis de, bueno, ¿por qué no lanzamos al espacio semillas de pimiento? Porque es un producto natural muy extendido, muy adaptable, que se ha aclimatado en prácticamente todos los lugares del globo. Y entonces este es el libro que acompaña a las semillas en ese viaje, donde contamos la historia de los pimientitos. Y bueno, es un libro de historia, donde cuento la historia de verdad, porque la comida tiene historia, los productos naturales tienen historia. El pimiento no siempre fue así, hay diferentes variedades, y esas diferentes variedades cuentan la historia de la colonización, de guerras, de gustos, de desarrollos técnicos también. Y bueno, pues luego hicimos una versión escénica también, donde era la siguiente etapa. Admitíamos un montón de gente a cenar, que eran los tripulantes de esa nave que iba al espacio con las semillas de pimientos. Esto es un proyecto más creativo, pero es otra manera de pensar en este caso, sobre las ciencias naturales, ¿no? Con todos esos elementos que a veces son muy técnicos, pero otras veces son también culturales, que tienen que ver con la historia y tal. Exacto. Y el último proyecto que he hecho, os lo cuento, es, yo lo llamo el ciclo del Chuluceno, que es un término que utiliza una filósofa de la ciencia que se llama Donna Haraway, sobre la que trabajo mucho. Y esto fue primero una exposición en el Centro de Artes Visuales Robecom en París, una exposición online que me invitaron a comisariar. Después fue este libro, y ahora estoy trabajando en una exposición más grande que tendrá lugar en Barcelona en 2021. Y el eje principal de este trabajo es la idea de las relaciones entre especies. Tirando del hilo inspirada por esa idea de la posible extinción de la especie humana, la verdad es que la evidencia científica sí que nos muestra que los seres humanos somos solo una especie entre muchas otras. Claro. En la historia del planeta Tierra, de la evolución, somos una pequeña anécdota. Y es una manera también de pensar sobre cómo el saber científico está también muy construido a partir de ideas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Podemos considerar que está científicamente probado que el ser humano es la especie más inteligente, o la única especie inteligente, o la única que posee lenguaje, o la única que tal y cual, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso es así porque lo queremos demostrar? Claro. Hay formas de vida, como pueden ser, por ejemplo, el reino vegetal, que son muchísimo, pero muchísimo más antiguas que la especie humana y que los animales, y posiblemente mucho más resistentes para adaptarse a los cambios. O las bacterias. Las bacterias son la verdadera forma de vida terrestre primordial, son las bacterias. Son las que están ahí siempre, ¿no? Las que han estado desde siempre. Nosotros somos colonias de bacterias, ¿no? Eso es. Ahora convivimos con un virus, pero realmente convivimos con virus todo el rato. Convivimos con microorganismos todo el rato, son la forma de vida más extensa.
Entonces, bueno, todo este ciclo de Chuluceno trata un poco de todo esto. No sé si con este panorama he respondido un poco a la pregunta de ese terreno de la ciencia y la tecnología mirada desde lo cultural y desde el arte. Lo has respondido muy, muy bien. Además, hay algo del último libro que has enseñado que a mí me gusta mucho, porque no sé exactamente si lo voy a decir bien, pero creo que citas algo como cómo aprender a vivir en un mundo enfermo, ¿no? Entonces, claro, o sea, es real todo lo que acabas de comentar. Sí. Y es muy, muy tangible sobre la situación Sí. que nos está aconteciendo ahora. María, como estás muy cotizada aquí, hay una chica, hay una chica que se ha conectado a nuestras redes sociales de microresidencias artísticas a través de Instagram y te ha querido dejar una pequeña pregunta, ¿vale? Si te parece, vamos a ver el vídeo y vamos a responder a esa pregunta que te ha propuesto. Hola, soy Saray Bachiller, artista multidisciplinar y residente en Granada. Y mi pregunta va dirigida especialmente a María. Y me gustaría destacar una frase que ella dice en el ensayo cuando presenta Algoritmocracia, ¿no? Y ella dice que parece que según se ensanchan las medidas de lo tecnológicamente imposible, disminuye o menguan nuestra imaginación, ¿no? Y además introduce la idea de recuperar la utopía. Y es que en función a esto, yo creo que si necesitamos recuperar la idea de utopía, quiere decir que no existe una idea de progreso común, no existe una idea de futuro en la comunidad, ¿no? Es lo que yo deduzco de esto. Por tanto, veo como una aparente contradicción entre el progreso tecnológico con nuevas invenciones o mejoras tecnológicas y el progreso vago que veo en la comunidad en general a la hora de plantearnos una idea de futuro común. Entonces, yo creo que esto se debe a la falsa idea de comodidad que nos han proporcionado las nuevas tecnologías, además de, evidentemente, la capitalización de las emociones y de las relaciones interpersonales. En función a esto, yo me pregunto, ¿por qué surge esta contradicción entre progreso tecnológico y el dejar de tener un progreso común social? Y cómo esto puede afectar a el arte en general en cuestión de gestión cultural, mantenimiento de patrimonio, etcétera, y el arte en particular, como por ejemplo podría ser la producción artística, cómo se va a ver afectada, o el papel del artista en la sociedad. La pregunta es, ¿por qué se da esta aparente contradicción y cómo va a verse afectado el arte en general, gestión cultural, mantenimiento del patrimonio, y en la producción artística o en la cooperación de la importancia del papel del artista en particular? María, tu pregunta para ti. Muchísimas gracias por hacerme esta pregunta tan difícil, para la que obviamente no tengo respuesta. Puedo dar algunos elementos. Se lo agradeces a Saray Bachiller, que ha sido la que la... Querida Saray, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante, claro que sí, pero no hay respuesta. Ya. Por dar algunos elementos, hay que considerar que lo que nos está pasando ahora, y no me refiero solamente a la pandemia del COVID, sino a esta especie de gran crisis de todas nuestras estructuras de referencia en la que estamos desde hace un tiempo, existenciales. Tiene que ver con una crisis de sentido, ¿no? De repente se nos mueve el piso, ¿no? Como dicen en Argentina. Algo que no podía moverse de repente se está moviendo, ¿no? Y es como, ¿qué pasa? Eso es, eso nos deja desorientados, nos deja sin referentes. Y bueno, el papel del arte, se puede hablar tantísimo sobre qué es el arte, qué no es el arte, pero si hay una cosa en la que creo que muchas personas que nos dedicamos al arte podemos estar de acuerdo, es que se dedica a la producción de sentido. Totalmente. Para mí es un camino de vida, ¿no? Si me lo permites, también es como una especie de camino de vida. Apoyo. Sí, y un lugar como una especie de laboratorio de imaginarios también, ¿no? Si realmente lo que estamos inmersas es en una crisis de sentido y hay ciertas prácticas que se dedican a la producción de sentido, pues hay muchísimo trabajo para las y los artistas.
También hay que decir que muchas veces los artistas o las personas del campo del arte, y me voy a incluir ahí, aunque yo no sea artista, tendemos a vernos como un perfil profesional singular, y lo somos en muchísimos aspectos, pero también somos ciudadanos. Y por lo tanto creo que no hay nada específico, o sea, me estoy contradiciendo, digo que el arte se dedica a la producción de sentido y hay muchísimo trabajo que hacer, pero a la vez la producción de sentido es algo colectivo y social. Y este es un momento para romper esas barreras del arte que pretende tener una cierta autonomía y realmente asumir que estamos embebidos en el mismo magma de confusión y como ciudadanas y ciudadanos pues también tenemos esa responsabilidad, ¿no? La producción cultural y artística se va a ver transformada, pero ya estaba siendo transformada. Creo que no nos habíamos recuperado todavía de la crisis de 2008. No. No nos habíamos recuperado del campo del arte, desde luego, para nada. No. Entonces es más como que el resto de la sociedad está llegando hasta donde nosotras, a esa especie de línea de frente de la extrema precariedad. Hay muchísimos sectores precarios, pero hoy puedo hablar del que conozco y del que experimento. La precariedad en el campo del arte y de la cultura es extrema. Es brutal. Es brutal. Entonces, bueno, las cosas se van a poner aún más difíciles, pero quizás la buena noticia es que para nosotras tampoco, bueno, ya estábamos en lo difícil, ¿no? Ya estábamos en la supervivencia y en la búsqueda de soluciones y en y en la vida con poco y en la creación de redes de solidaridad. Y pienso que ahora en los años que vienen lo más importante va a ser eso, redes de solidaridad y redes de proximidad también. Y quizás eso es un cambio importante para el campo del arte, que estamos muy acostumbradas a relacionarnos en la distancia a través de las redes sociales y de internet y viajando mucho. Y viajar no solamente va a ser más complicado por el COVID, también, bueno, en un medio largo plazo también hay problemas de energéticos, ¿no? De suministro energético o incluso de posicionamientos éticos sobre la huella de carbono que implica viajar, ¿no? Entonces sí que creo que va a haber un repliegue del campo del arte hacia el kilómetro cero y menos viajar a Bienal de Guchuguay y más hacer arte en el perímetro en el que realmente puedes hacer una diferencia. Y eso es también muy estimulante. O sea, son tiempos difíciles, pero son tiempos donde, bueno, pues vamos a testar nuestras verdaderas capacidades. Nos encanta decir que el arte cambia y transforma las sociedades, pues a ver si somos capaces. A ver si es verdad, aunque es difícil que nos escuchen, ya te lo digo, pero vamos a poner ahí todo nuestro sentido. María, yo me tiraría hablando contigo todo el tiempo, pero creo que no podemos, ni tú ni yo. Muchísimas gracias por habernos dado una dosis de realidad y por habernos hecho reflexionar, yo creo, entre todos, ¿no? De repente, como tú comentabas, se ha movido algo que pensábamos que no se iba a mover y necesitamos transformar esto para seguir avanzando, que es el verdadero objetivo quizá, ¿no? de todo esto. Muchísimas gracias y nada, pues que a ver si nos vamos a poder abrazar prontito. Un placer. Seguro que sí. Muchas gracias. Igual. Adiós, María. Chao. Adiós. Nuestra siguiente invitada es Catalina Pulido. Catalina Pulido es una vecina de aquí, sí, de aquí, de Badajoz, y ella actualmente es la directora del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, el MEIAC, pero lleva trabajando pues más de 20 años en la institución como técnica especializada en el museo y en las artes visuales. Ahí en nada, Catalina, ¿cómo estás? Bien. Encantada de poder participar con vosotros y aportar un poquito sobre todo para la difusión de un tema tan complejo como es el arte contemporáneo, que muchas veces cuesta llegar. Y para que nos acerques un poquito, ¿no? Que muchas veces está como demasiado alejado el arte contemporáneo a pesar de ser contemporáneo, ¿no? Es una pequeña contradicción.
Paradójicamente es así, a pesar de ser de nuestro tiempo, parece que nos queda un poco lejos. Eso es. Y que incluso las personas más jóvenes que muchas veces nos visitan en el museo tienen dificultades para entender lo que se muestra allí. Cosa muy curiosa, pero porque también el arte contemporáneo, como todo lo que tenemos este tiempo, hay que habituarse a verlo. Exacto. Y hay que tener cierta práctica para degustarlo en su totalidad, como podemos hacer con cualquier comida. Tú degustas y llegas a todos los sabores cuando tienes una práctica y tienes un aprendizaje. No podemos pretender entrar en un museo de arte contemporáneo y comprender absolutamente todo. Entonces hay que visitar los museos. Exactamente, y sobre todo creo que al ser de nuestro tiempo es como que no nos han enseñado a leer ese código para podernos familiarizar con ese arte contemporáneo que es nuestro, ¿no? No es que no nos hayan enseñado, es que debemos tener una base que es anterior, que es la que tenemos que estudiar y que aprender y que habituarnos a ver. No se trata de llegar y ver la realización final, sino que tenemos que conocer lo anterior para valorar esto y también conocer un poco al artista o a la persona que quiere transmitirnos lo que nos está transmitiendo. Eso es, que es tanto o más interesante que el resultado final, ¿no? Efectivamente. A raíz de todo esto, me gustaría que sí que nos contases un poquito cómo surge el interés de la institución, ¿no?, por estas prácticas entre arte, ciencia, tecnología, y cómo lo lleváis a cabo. Si nos puedes esbozar ahí un poquito... En 2 minutos os cuento. El MEIAS lleva trabajando con las nuevas tecnologías y con lo que son nuevas formas y nuevas herramientas en arte contemporáneo. Podemos decir que desde el año 2000. El museo se inauguró en el 95, pero ya en el año 2000 se apostó por esas nuevas tecnologías que estaban irrumpiendo muy fuerte. En el año 2000 a los más jóvenes que nos escuchen les parecerá lejísimo, a mí no tanto, pero en esos momentos en el que estábamos empezando con los móviles, con internet, con todo ese tipo de cosas, era todo muy incipiente. Y los museos es verdad que se planteaban cómo iban a funcionar esas tecnologías y esas nuevas herramientas que estaban utilizando los artistas en los museos, de cara al museo, que el museo era una institución mucho más estable, con unos contenidos mucho más definidos. Y bueno, pues el MEIAS en ese sentido hizo una apuesta, la hizo la propia dirección del museo, el anterior director, y se apostó por incluir ya en el año 2000 una galería virtual incluida en la página web del museo. Se creó un servidor expresamente para ello y se incluyeron esas nuevas formas de expresión que estaban surgiendo al amparo de esas tecnologías nuevas, desde móviles, pantallas móviles, vídeo, CD, o sea, todo ese tipo de tecnología que nos suenan muy arcaicas, pero que en ese momento eran nuevas. Y ahí se empezó una línea que se viene desarrollando hasta ahora mismo. Y si visitamos la página web del museo podremos ver pues distintos apartados donde se da cabida a esas tecnologías, y uno de ellos, quizá el más importante, es un enlace que llamamos Netescopio, donde ya están incluidas exclusivamente aquellas obras que se han hecho para estar en red. Es decir, no son obras que tú puedas contemplar en un museo del modo tradicional en el que vas a visitar un museo, sino que exclusivamente esa colección que tiene el museo, el MEIAC, solo puede verse a través de ese enlace. Son obras que además requieren todo lo que requiere una obra de arte, una conservación, una adaptación, porque muchas de ellas están en un sistema o en un programa que a veces caduca, que tú ya no puedes ver, que tu dispositivo ya no dispone de esta aplicación para ver, con lo cual, bueno, pues es una cuestión bastante compleja. Entonces, yo creo que hay que ser consciente que todas esas tecnologías las estamos asumiendo y que el MEIAS lleva desde el año 2000, o sea, son 20 años trabajando con esas nuevas tecnologías y también con algunos asuntos que son nuevas tecnologías o son investigación, con el bioarte, con todo lo que es fusionar arte y biología o estudios genéticos, el arte relacionado con los estudios de ADN, un poco a raíz también en el año 2000, el año 2000 yo creo que fue el boom. El tema, si os acordáis, de la oveja Dolly fue en el año 97. Pues a raíz de eso sí que hubo ahí un tema ético
de lo que era la manipulación de los seres vivos, de cómo tú podías crear determinado ser vivo. Bueno, pues todo eso se trasladó al arte. Y hay algunos ejemplos que tenemos nosotros de obras, alguna forma parte de la colección, en la que se producen esas manipulaciones y donde se encaja perfectamente lo que es la ciencia, la tecnología, la investigación, todo lo que es puramente científico con el arte, con la creación. Wow, qué interesante. Qué interesante, además, no es algo que me estés contando que haya sido de una nueva adaptación, sino que, como tú bien decías, es algo que lleva ya un bagaje y es muy interesante porque acercas directamente lo que es el arte a través de las redes, ¿no? Y a través concretamente de ese enlace, ¿no? Y me resulta muy curioso que también tenga un método de conservación como propiamente una obra que está física delante del espectador. Entonces, no sé, es algo que sin duda creo que hay que conocer y que está muy bien que me estés hablando de ello porque hace falta esa familiarización, creo, necesaria, ¿no? Pero es una herramienta, Internet ahora mismo es una herramienta y es un avance científico, tecnológico, exacto, que está a la orden del día. Un artista que está trabajando y que está cuestionándose su vida y el mundo que le rodea, tiene esa herramienta al alcance, claro, con lo cual tiene que trabajar con ella, de la misma manera que hace 200 años o hace 500 se trabajaba con el óleo cuando apareció el óleo, es decir, igual, el avance que tiene el artista lo utiliza. No podemos separar nunca arte y ciencia porque la tecnología y los avances científicos sirven al artista. O incluso un artista que concibe una obra tiene que necesita a veces de un arquitecto o de una persona que le haga los cálculos matemáticos para que esa obra no se le caiga. Exacto. Es decir, que eso siempre, cuando planteabais vosotros de arte ciencia, no es una cosa de ahora, porque ahora hablemos mucho de las tecnologías. Está desde que Leonardo se inventaba aquellas máquinas fantásticas y tenían que ver, o desde que en el Renacimiento la perspectiva y el estudio de la perspectiva les dio la oportunidad a los pintores del Renacimiento de hacer esos fantásticos lienzos. Totalmente. Con lo cual arte y ciencia siempre han ido ligados. Esa separación arte-ciencia es puramente actual. De que, bueno, ahora los niños tienen que elegir si van a ciencias o letras, y entonces es totalmente separado. Es decir, yo sirvo para esto, para lo otro. Cuando son disciplinas y son formas de conocimiento que deben ir unidas, porque exacto, la una sin la otra no tiene sentido. Estoy muy de acuerdo contigo y con esa frase final, la verdad. Bueno, me apetece que me cuentes cuál es tu labor, cómo coordinas, ¿no?, la institución con todos estos intereses, qué significa para ti. No sé. Pues mira, es una tarea del día a día. Nosotros tenemos ya, como te decía antes, ese bloque o ese conjunto de obras de arte digital y las que tenemos en colección, que tienen que ver con otros materiales o con otro tipo de investigaciones, y la labor primero es la de conservarlas. Claro. Conservarlas y divulgarlas, difundirlas, es decir, las tres patas que tiene un museo por propia definición. Sí, es verdad. Albergar, difundir y conservar. Esas tres funciones son las básicas. Más llamativo, por ejemplo, es la constante incorporación y aumento de esas obras de arte, sea del tipo que sea. Estamos hablando ahora mismo de las que tienen que ver con las nuevas tecnologías, pero cualquier tipo de obra con otro material o con otras fórmulas también tienen cabida. Pero en el caso de las que tienen que ver con nuevas tecnologías, lo que es el archivo en línea Netescopio, que es el que tenemos, ¿sí?, estamos ahora mismo preparando una nueva incorporación de 15 obras y en diciembre haremos una exposición con esas obras. La vamos a hacer, bueno, pues con monitores, con enlaces a internet y con una fórmula que en el propio museo podamos ver esas piezas que se incorporan y cuente un poco el contenido de Netescopio, de nuevo. Pero siempre incorporando, siempre contactando con artistas que están trabajando con estas nuevas tecnologías o con otras y bueno, pues difundiendo fundamentalmente. Qué bonito. Casi me has respondido un poco a cuáles son unos proyectos referentes para ti, ¿no? A cómo los desarrollas en el museo, o qué te gustaría desarrollar dentro de un tiempo, qué te gustaría poder mostrar, ¿no? Es como un poco
el cierre final que me gustaría que me comentases. Sí, desarrollar, yo creo que las líneas que tiene el MEIAC están establecidas desde el proyecto Sí, están muy marcadas. museológico. Entonces hay que seguir desarrollando esas líneas que son atender a Extremadura, a lo iberoamericano, Latinoamérica y a Portugal. En esos tres ámbitos en los que seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando, y en todo el tipo de manifestaciones artísticas que existan en esos ámbitos. Y luego también, sobre todo, el que el museo sea un sitio de diálogo y de encuentro, de participación y de discusión o de establecimiento de debates respecto a lo que es el arte contemporáneo hoy. Esa parte que es más humana y más cercana a nosotros, no solo la de contemplar o ir a ver qué es lo que tenemos en nuestras salas, que también, que es importante, Sí. pero sí ofrecerlo y tenerlo como foro de encuentro y de sitio donde esa cultura portuguesa se pueda mezclar con la cultura extremeña o con la iberoamericana y podamos debatir qué es lo que se está haciendo en uno u otro. Yo creo que eso es lo más interesante ahora mismo. Qué guay, pues sí, efectivamente. Hemos llegado al final de tu entrevista y déjame decirte que ha sido un verdadero placer haber podido hablar contigo de esto y sobre todo haberte podido ver bien y escuchar bien, porque en la anterior entrevista hemos tenido unos pequeños fallos de conexión que, a pesar de ser muy interesante lo que ha dicho, se nos perdían esos detalles, ¿no? Y ha sido un gusto por lo menos haberlo hecho contigo como de tú a tú, ¿sabes? Como si estuvieras aquí sentadita conmigo tomándote un café. Me lo tomé antes. Bueno, yo estoy bebiendo agua. Yo estoy bebiendo agua, no café. Catalina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito ahora para que nos pongamos ahí a hablar del foro, a ver qué preguntas salen. Muy bien, gracias. Un placer. Adiós. Adiós, hasta luego. Bueno, y para acabar esta primera sección en la cual están teniendo lugar unas entrevistas muy interesantes y además muy entretenidas, tenemos aquí con nosotros a Juani Bermejo, que es una extremeña y además es cacereña. Ella es doctora en física e informática, especializada en computación cuántica, pero además también es una activista de los derechos y de la igualdad e inclusión LGTBIQ+, en la ciencia y en la universidad. Hola Juani, ¿cómo estás? Hola, buenas. Estamos bien. ¿Estás bien? Así me gusta a mí que estés. Tengo preparada... ¿Perdona? Aquí, pues relajándonos. Pues ya está, pues así como si no nos estuviera viendo mucha gente. Tú no lo pienses. Me gustaría preguntarte cómo surge tu interés por el campo de la investigación que desarrollas, porque telita. Bueno, yo di muchos tumbos en mi vida, pero estaba estudiando física e informática en Salamanca. ¿Sí? Allá por el 2007-2008, empecé en 2005. Y me metí en física e informática un poco, pues, por, no sé, estas cosas que se deciden antes de la selectividad. En plan de, me gustaban las cosas que explotaban. Los videojuegos, los planetas, ese tipo de cosas. Y dije, bueno, pues, me metí ahí y haciendo física e informática, pues, como que me interesé por la intersección de los dos campos. Y aprendí que había una cosa, que era esto de la computación cuántica, que es una rama de la investigación que mira cómo se puede utilizar física microscópica, física de los sistemas muy pequeños, para mejorar cómo se hacen los cálculos por ordenador. Y yo, que era un friki, me parecía pues tope guay. Y pues me metí ahí. Y me influyó un poco un compañero que se llama Abel Molina, que era andaluz, y un profesor que se llamaba Robert Rosendorf de la universidad. Un poco me metí un poco por ellos. Y desde entonces te has quedado prendada y has dicho, aquí me quedo, ¿no? Esta es mi campo y esta es mi vida. No, yo no he dicho eso. Yo trabajo en computación cuántica, que vale. La vida da muchos tumbos. Yo de momento me he programado la vida de aquí a 1 año, 2 años, max, que además con el COVID no sabemos nada de lo que va a pasar.
ahora mismo creo que ni siquiera podemos permitirnos el lujo de pensar en el mañana, porque igual mañana tenemos otro panorama completamente diferente. Sí, ahora mismo soy computación, ahora mismo soy informática cuántica, igual mañana soy jardinera. Eso ya, Sí, pues, sí, irá bien. tú no digas nunca de este agua no beberé, ¿no? Como se suele decir. Vale, pues ya que estamos tratando la actualidad, ahora mismo, en computación cuántica, ¿en qué te estás moviendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus inquietudes? Pues yo soy teórica, hago más cosas matemáticas, pero dentro modelizar, estudiar un poco los fundamentos ¿Sí? de la teoría, y hago un poco de investigación sobre dispositivos cuánticos actuales o los que podamos tener en los próximos 20 años, y estudio qué problemillas podríamos intentar resolver en esos dispositivos. Ajá. En plan, de los ordenadores cuánticos que tenemos hoy en día, son muy pequeños, son bastante cutres, como diríamos en España, tienen pocos bits. No son como este iPad ni como estos cacharros que tendrás tú por ahí, que son un toque bueno, son bastante modestos todavía. Entonces todavía no se pueden usar a gran escala y es complicado encontrar problemas que se puedan resolver con estos ordenadores mejores que con uno convencional. No vas a construir un ordenador cuántico para resolver los mismos problemas de la misma manera, de forma más cara. Queremos hacerlo para que se sabe que hay ciertos problemas de computación que solo se pueden resolver con estos ordenadores. Hay problemas que cuestan mucho dinero y mucha energía de resolver con un ordenador. Entonces lo hacemos para algunos problemas específicos. Entonces yo investigo un poco esos problemillas, que cuáles son los problemas específicos. Uf, es denso. O sea, no digas cuáles son esos problemillas, porque imagino que ese problemilla pequeño será algo grande y arduo que desarrollar para ti, ¿no? Sí, pues por ejemplo, cuando mandamos cohetes a la Luna por aquella época del Apolo 13, se hicieron un montón de cálculos por ordenador, pues, para que los humanos llegaran bien y esas cosas, y de hecho que hubo un montón de mujeres ahí metidas y mujeres racializadas también, cuyo trabajo normalmente no se habla, pero muchas horas de cálculo y mucha energía después computacional para poder mandar un cohete a la Luna. Hay cálculos que cuestan mucho trabajo hacer en un ordenador. Pues los ordenadores cuánticos son para eso, son para hacer cálculos mejor. Y yo miro un poco algo de aplicaciones y algo de teoría. También investigo un poco, intentar entender el origen de la pinza de los ordenadores cuánticos, intentar entender que se sabe que hay problemas que resuelven más rápido, se sabe que, por ejemplo, rompen la criptografía actual, pero no se entiende muy bien a nivel fundamental por qué, why, por qué ocurre esto. Entonces yo busco a veces un poco los fenómenos básicos también de lo que hace que el ordenador cuántico acelere los cálculos. Eso lo intento entenderlo. Cosas que mi abuela no entendería, pero bueno, yo lo explicaba de todos modos. Pero para eso estamos aquí, para que las abuelas intenten entender un poco y se acerquen a lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? A todas esas corrientes que se están, pues eso, que están ahí. Las abuelas tienen que saber que si se hace un ordenador cuántico, el Facebook y el Instagram deja de ser seguro. Efectivamente. Así que pues, tendrá que interesarse un poquito por el tema, porque igual le pongo las fotos de los nietos. Igual les interesa un poco más de lo que piensan que les interesa, ¿no? O la clave del banco con los ahorros para ellas o para el nieto, o para ella misma. No nos metamos en ese tema por si acaso. ¿Cómo abordas tu trabajo, Juani, como mujer científica que eres y además como una mujer trans, ¿no? Que esto imagino que será algo tedioso. Ser mujer en ciencia es muy pesado. Somos poquitas y cuesta más estabilizarse. Bueno, en ciencia es un campo donde es muy difícil estabilizarse. Aunque la gente piensa que los científicos nos damos en dinero, cuesta mucho, es bastante precario el trabajo. Hay como 10 años donde estás muy inestable y luego ya a lo mejor te empiezas a estabilizar. Pero mucha gente no estabiliza hasta los 35, 40. Entonces, y las mujeres o las personas de minoría o las personas con enfermedades crónicas lo tienen más jodido para estabilizarse aún. Entonces se ve que las mujeres pues se van cayendo por el camino más a menudo que los hombres. Y pues si eres mujer trans, pues añade una puñeta más. Añade esto, porque también hay, en el donde eres mujer y eres trans, pues te comes la discriminación un poco de ser mujer. Y la discriminación puede ser trans. No te digo ya en el trabajo, en el entorno laboral, de que mi jefe me grite, mi jefe es un amor. Daniel Manzano es un amor de persona. Pero la discriminación a nivel social, estructural,
las estructuras de la sociedad, por ejemplo, que las mujeres ganan menos dinero que los hombres, eso es estructural. Por eso cuando yo digo estructural, digo eso. Entonces las mujeres trans, pues yo estoy todavía haciendo papeleos para cambiarme el nombre. Desde que empecé a hacerlo en serio, desde... ¿Cuándo lo empecé a hacer? A principios de año. O sea, y a principios de año. ¿De este año 2020 has empezado? Sí. Pues vaya año has elegido, Maja. Sí. Con un montón de cosas. Para que las mujeres trans nos cambiemos el DNI, tenemos que estar 2 años hormonándonos. Sí, lo sé. Para cambiarnos el género en el DNI. Entonces, yo y todas las mujeres trans de España tienen que estar 2 años hormonándose para poderse cambiar el sexo. Ahora, tú te vas a una entrevista de trabajo. Hola, soy yo aquí, la señora con tetas, y tu DNI pone que eres un tío, pues es un poco complicado. Y yo no estoy ahí todavía, yo estoy todavía en la fase de... Bueno, perdón, sí, yo estoy en esa fase que digo, pero todavía... no estoy en la fase de tener el DNI así, pero todavía no tengo muchas tetas ahí el tema. Que me están saliendo. Pero todo esto es poco a poco, ¿sabes? No hay, o sea, no tienes por qué quererlo todo ya. Ya has dado muchos pasos, ¿no? Luego hay temas más oscurillos. Me he comido ciberacoso estos años porque hubo personas que... Bueno, sabéis que ahora mismo hay muchos discursos de odio contra las personas trans, hay muchos bulos. Y hay bulos de tránsfobos por todos los días. Es que ahora mismo está en internet, te metes en Twitter y es bulos tránsfobos y elecciones de Estados Unidos. Lo peor. Hubo gente que empezaba a decir que si yo había conseguido mi trabajo por ser mujer trans. Oh. Y el día que no dicen eso, dicen lo contrario. El día que dicen, un día es por uno que es mujer trans, otro día es porque fue un hombre. Es como o se aclaran, yo conseguí mi trabajo por ser mujer trans o por ser un hombre, no me entero. No pueden ser las dos cosas a la vez. Y luego está, pero vamos, que yo mi beca de que tengo ahora la conseguí por un proceso de selección que mándame un proyecto, me lo evaluaron unos árbitros internacionales y me dieron la beca y ni siquiera tiene, es el programa Marie Curie que ni siquiera tiene una sección para mujeres. Es un programa que tú mandas tu currículum y te evalúan tus méritos científicos, no tienen becas solamente para mujeres, entonces ya es como que es imposible, ¿no? Pues me comí una campaña de desprestigio, ¿sí? Por ejemplo. Y también un poco acoso en red. No sé, creo que falta mucho como sociedad, pero deberías decir que has conseguido tu trabajo simplemente porque vales para ello y no porque eres hombre, mujer, eres, no sé, da igual, eres una persona y ya está, y te gusta, tienes cualidades, lo consigues y punto, fin, ¿no? Eso es un trabajo fuerte, pero... No sé si yo conseguí trabajo porque el proyecto era la leche. Ya está. Me ocurre mucho. Efectivamente. Sí. Pero que no tienes por qué... No deberías de tener por qué aguantar ese tipo de cosas, la verdad. Pero bueno. No, yo en realidad lo comento por divulgación. No, está genial, claro. No pasa mucho. Efectivamente, para divulgar, para eso estás aquí también, ¿no? Para que se sepa. ¿Qué tipo de...? No sé, me gustaría que me pusieras algunos ejemplos de proyectos donde aplicas el activismo, ¿no? Donde tú puedes mover ese campo en el que también te toca mucho trabajando. ¿Cómo lo trabajas? Pues tenemos... A ver, el último proyecto en el que estoy, que es un proyecto colaborativo con mucha gente de otros países, es una conferencia que organizamos, que es de ciencia, de lo que hago yo, de cuántica, un congreso de cuántica, de investigación, pero que además intentamos que tenga una perspectiva feminista, y de igualdad y de un poco también de humanista. O sea, intentamos también hacer un espacio que no solamente es para hablar de ciencia, sino también para hablar de los científicos. Hablamos también de problemas de los científicos como gremio, como personas, como trabajadores, y también de las minorías. Y lo hacemos ahora en noviembre, que es el 23 al 27, se llama Q-Turn, Q de queso y turn es como dar la vuelta en inglés. ¿Sí? Y tenemos un montón de charlas que probablemente a nuestros televidentes, perdón, no sé muy bien por dónde, cómo se dice a esto, los que nos están escuchando, pues son muchas de cuántica, no son charlas expertas, pero tenemos también charlas de diversidad, igualdad en ciencia, de salud mental, de las personas racializadas en la comunidad científica, de este tipo de charlas que son más de aspectos humanos. Qué guay, qué bonito. Y es gratis. Es gratis, eso es muy interesante, ¿no? Porque aquí como que todo lo gratis es como, pues voy, ¿no?
Y luego, si Y no no te nos gusta, es pagamos. como, como los regalos, ¿no? Esos regalos que te hacen que son inservibles, que tú dices, pero es que era gratis. Pues está bien eso. Juaní, pues muchísimas gracias por habernos concedido esta pequeña entrevista. Te pido que no te vayas, que no nos abandones hasta dentro de, no sé, un rato todavía largo, porque vamos a conectar contigo en un ratito para terminar nuestra sección del programa con el foro y tus compañeras, para que debatáis ahí un poquito sobre ciencia. Gracias a tecnología. vosotras por invitarme, es un placer estar en mi tierra, aunque sea virtualmente. Totalmente, totalmente. Aquí estamos apoyándote. Sí. Saludos, mangorrino. Hola y saludos mangurrino. Yo también, que soy cacereña. Que luego hablamos, Juan, Hola, un madame. placer. Chao, guapa. Chao.